10 de la mañana, 22 minutos. Te estamos acompañando hasta las 12 del mediodía y con toda la información. Y te comentábamos antes que íbamos a tener una muy buena entrevista. Estamos en comunicación con Luis Gote, escritor, pensador, revisionista nacional, justicialista, que propone muchas reformas y muchas actividades y mucha manera de pensar y una cabeza muy muy abierta. Realmente es muy interesante. Tiene su libro que es Buenos Aires Humana, y dice: es la hora de tu comunidad. Y vos sabés que eso me atrapó, el tema de qué es la hora de tu comunidad. Muy buen día, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Saludamos a la producción y a los oyentes de Casilda y a la provincia de Santa Fe, ¿no? Tierra de hombres libres, tierra del federalismo, la tierra de Estanislao López, también, ¿por qué no decir de Ramírez y de Artigas, que de alguna manera marcó la historia del federalismo en la Argentina y sobre todo a la provincia de Buenos Aires, porque si hay algo que le debemos a los santafesinos es nuestra declaración de provincia, allá por 1820. Cuando se levantan en tropa Ramírez con el chileno Carrera y Estanislao López para enfrentar a Buenos Aires, al centralismo bonaerense. Ahí cae su gobierno y el 11 de febrero de 1820 Buenos Aires se declara provincia. Así que tenemos muchas historias y muchas cuestiones de la historia que agradecer también a Santa Fe. Y el federalismo, el concepto de federalismo, también se lo debemos en parte a los santafesinos. Ahora, el federalismo que siempre se habla, ¿hay un gobierno federal? ¿Hay gobiernos federales o todavía se sigue concentrando todo en Buenos Aires? No, a ver, primero hay que entender que no hay una teoría federal en el mundo. El federalismo se fue constituyendo de acuerdo a las realidades de cada país. Así México tendrá un sistema federal que le es propio, Estados Unidos también. Venezuela antes del chavismo tenía un sistema federal de gobierno que, bueno, después se fue desdibujando, ¿no? Claro. Brasil y la Argentina también tiene su propio sistema federal, a lo que yo llamo un sistema federal rioplatense, para diferenciarlo de los otros sistemas federales existentes. Hoy es letra muerta, si bien figura en la Constitución, en su artículo primero de 1853, ese federalismo muere en el campo de batalla de Pavón de 1861, cuando Urquiza entrega ese campo que había ganado esa batalla a Mitre, y Mitre inmediatamente asume el gobierno y descabeza todas las provincias. Una etapa que no se enseña y no se conoce. La mayoría de los gobernadores de provincias federales fueron perseguidos, asesinados, muy cruelmente, y aquellos que levantaban la bandera federal también fueron perseguidos. Y vos fíjate con qué saña que Mitre trae oficiales para su ejército desde Uruguay, así no le temblaban el pulso cuando había que degollar federales. ¡Qué bárbaro! Recordemos que Mitre es el dueño del diario La Nación. Sí. Escuchá, Luis, me gustó mucho eso, la hora de tu comunidad. Porque son tiempos nuevos. Creo que la historia va a recordar la invasión o la ocupación del territorio, gran parte del territorio de Ucrania por parte de Putin, porque abrió una puerta de energía acumulada, ¿no? De que querían, de que se quería algo distinto al avance del globalismo, donde las ciudades tomaban importancia y estarían interconectadas. Toda esta teoría surge en la década del 90, haciendo referencia a la aldea global, a las ciudades interconectadas entre todo el mundo, donde el Estado-Nación dejara de tener importancia. Después del 24 de febrero del año pasado, los Estados-Nación, y en particular con la pandemia también, los Estados-Nación fueron cobrando su importancia. Y entre ellos, bueno, la forma de cómo se deben organizar. Tener dos modelos de organización: central o descentralizado. Si te declarás federal por tu constitución, tiene que ser un modelo descentralizado, donde no solamente las provincias deben tener independencia y autonomía con respecto a un gobierno central, un gobierno nacional, sino también sus municipios deben tener autonomía, y me refiero a autonomía institucional, es decir, tener sus propias cartas orgánicas. Los municipios deben buscar la forma de desarrollarse de manera en particular con municipios, sino también de manera regional, es decir, estableciendo centros regionalistas intermunicipales para lograr
cooperar y colaborar para sus propios sustento y desarrollo de dicha región. Por eso creo que hoy es importantísimo entender esta idea de no solamente que llegó la hora de los municipios, sino de fortalecerlos y de darles herramientas federales, que es importante para ese desarrollo y crecimiento. Ahora, obviamente se necesita la participación del pueblo. Obviamente que el pueblo a veces no entendemos o no alcanzamos a comprender por qué esa ambigüedad de la protesta así por lo bajo y no ir y demandar a la hora de que hay que demandar. Y tomando esto que decís de la regionalización, yo recuerdo hace unos cuantos años, en el 83, 85, más o menos, más menos, se hablaba muy fuerte de un proyecto, un gran proyecto de regionalización, y que de alguna manera fue frenado y fue completamente parado y obviamente no se puso nunca en marcha. ¿Por qué razón? ¿A qué se le teme cuando hablamos de regionalización y que cada provincia o cada ciudad se pueda bancar por sí misma? ¿Qué es lo que lo frena? Mirá, te voy a contestar esa pregunta con una respuesta que me dio Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, etcétera, etcétera. En 2013 aquí en Mar del Plata tuve una charla con él y estuvimos hablando sobre el tema de las autonomías, el tema de la descentralización y demás. Y él me decía, ¿quién va a querer ser gobernador si no va a poder manejar la caja? Es decir, la política, el poder es pura vanidad del político, es sentirse poderoso. El tema de los regionalismos, como el tema de las autonomías, es descentralizar ese poder, es quitarles poder a quien quiere, al que lo quiere detentar, ya sea el gobernador o el tema del Ejecutivo Nacional. Sí, el presidente. Y ellos quieren disfrutar ese poder, quieren saborearlo, tenerlo, ¿no? Y que todos obedezcan, porque esto es una relación de mandante y obedientes, obedezcan lo que se dice. Es así, no hay otra respuesta a esto. Es vanidad, esa cuestión de sentirse poderoso por tener poder. Y la forma de tener poder es centralizándolo. Vos fíjate que la Constitución Nacional del 1994, reformada en 1994, en su artículo 123, establece que los municipios deben ser autónomos. Ni Santa Fe, ni la provincia de Buenos Aires, ni Mendoza han reformado sus propias constituciones. Es decir, se siente que son superiores a la ley suprema, están por encima de la ley suprema. Y esto es ilógico. No, pero al margen de esto llega un punto en donde toda la clase política, llega un momento que los pensamientos empezaron a burguesar y solamente piensan en chiquitito, ahí en sus periféricos, ahí nomás cortito, en donde lamentablemente lo lleva a cometer lo que ha cometido el país, que es un desfasaje de dinero impresionante a la hora de invertir a futuro con educación, con seguridad y con salud y tantas otras cosas. Es como que se utiliza un speech de campaña y no se utiliza nunca para tenerlo de alguna manera siempre agarrado al pueblo y con el pie arriba. Digo, es el gran problema que tenemos con la clase política, que no se renueva y no renueva ideas. Claro, hace 30 años que tenemos las mismas caras, los mismos nombres y apellidos, obviamente con un poco más de arrugas, de canas para algunos, ¿no? Pero vienen diciendo exactamente lo mismo, tanto de los dos sectores, de la oposición como del oficialismo, pero jamás, y el periodismo también, sobre todo de los medios de comunicación masivo, no te hablan de estas cuestiones. Siempre nos han puesto un gigantesco árbol que no nos permite ver el bosque, que es la economía. Hablamos de la economía, del dólar, del presupuesto, del equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Pero lo que debemos discutir es un régimen político centralista que se agotó, ya no da respuesta, no tiene oxígeno, como dicen popularmente, caput, murió, ya está. Y seguimos gobernando con un régimen que está fenecido, que está muerto. Entonces, cualquier medida que se tome, ya sea en políticas o económicas, va a terminar fracasando, como viene sucediendo hace 40 años con democracia. Desde el 83 en adelante no hemos tenido estabilidad. Si bien vos me podés decir, en el gobierno de Menem tuvimos 10 años, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? En la provincia de Buenos Aires se levantaron las vías férreas y la mató a la provincia. Le cortó las piernas a la provincia de Buenos Aires. Luis, cuando vos decís de que es la hora de la comunidad, ¿crees que la comunidad está preparada para poder generar nuevos cambios o para poder presionar en estos cambios o entender algunos cambios importantes? ¿O está muy cómoda la comunidad argentina y le cuesta tomar decisiones, le cuesta tomar el poder? Porque en realidad el poder lo tiene el pueblo.
quienes están en el ámbito político o los que están en un ejecutivo, los que están en un legislativo, son empleados del pueblo que terminan siendo los que están por encima de. Digo, ¿la comunidad está cómoda o le cuesta todavía, o esta falta de educación hace de que, bueno, la sombra del zapato lo tenga siempre oprimido y que no tome la decisión de poder decir, bueno, vamos a renovar, vamos a cambiar, me voy a meter, me voy a involucrar, vamos a cambiar, vamos a pedir que mi ciudad o mi provincia sea autónoma, qué sé yo? O sea, tratar de ver la forma de cambiar. ¿Es un problema, digamos, que tiene la sociedad? Mirá, digo, a ver, empecemos por provincia de Buenos Aires para una modificación de estas características. Estoy convencido que sí. He tenido la oportunidad de viajar por o de caminar alguno de su municipio, interactuar con la gente. También he recorrido gran parte de la Argentina, pueblos por pueblos, en colectivos locales, subiéndome a un colectivo y donde me dejara a la noche ese colectivo me quedaba en el hotel, ¿no? Interactuar con el conserje, con los remiseros, con gente del común. Caminar la calle. Tienen ganas, tienen deseos de participar. Pero si vos vas a un centro político y te mandan a pintar paredes, a buscar votos, a la semana que vos vas al centro político te dice, te dejo acá una hoja, tenés que tener 10 afiliados o 10 personas más, y vos venís con un proyecto, con unas propuestas de cambio para tu barrio o para la región de tu ciudad, y te desaniman. Entonces, si no se abre el juego político hacia la gente del común, esto no va a cambiar. Vos fíjate, en el caso de Santa Fe, cuando se quiso modificar la ley de minas, el pueblo salió a la calle y se manifestó. El caso de Catamarca, que hizo caer un gobierno por el tema de inseguridad. El caso de Santiago del Estero, por el nepotismo existente del gobernador de aquel momento, que era Juárez. La gente se viene movilizando. Me acuerdo en la ciudad de Salta, querían demoler un Ramos Generales que había abierto sus puertas en la época de la lucha entre federales y unitarios. Todos los salteños habían pasado por ahí, rodearon la manzana para evitar que se demuela ese Ramos Generales, y hoy es un museo. Claro. Y así tenés muchos ejemplos de resistencia. Quizás no es lo que uno quisiera, pero tampoco surge un político, una conducción política que permitan llevar adelante una alternativa distinta a esto. Claro. Si son todos centralistas. Claro, es lamentablemente, y lo peor de todo esto es que de alguna manera se viene calcando siempre los mismos títulos. Si vos agarrás diarios de hace 15 años atrás, te vas a encontrar con la misma noticia que tenemos hoy, nada más que cambian los actores políticos. Sí, a ver, cambia la tecnología. Sí. Porque hace 15 o 20 años atrás no teníamos los medios tecnológicos que hoy tenemos, pero el discurso, los titulares es lo mismo. Es más, me animo a decir que es mucho más atrás todavía. Si vos mirás los viejos programas en blanco y negro de Tato Bores, se discute más o menos lo mismo. Y estoy hablando la década de 1965, 67, 68, ¿no? Claro. Sobre todo y en particular con el tema del dólar. La próxima campaña la van a tener que hacer con el DeLorean. Sí, más o menos. Pero digo, a ver, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires están pasando por el mismo proceso. No es difícil, no necesitas ingentes riquezas, grandes intelectos para cambiar y modificar esto. Tenemos que darle herramientas a los pueblos para que decidan. Que sean los pueblos que vayan a decidir o que decidan. Vos fíjate, yo te decía, te hacía el comentario en off, que antes de la nota estaba leyendo un poquito, buscando un poquito de información de Casilda. Y con sorpresa miraba que Casilda era un pueblo que surgió al calor de la conducta y comportamiento que tuvieron las primeras comisiones de fomento, vecinos, claro, que empezaron a desarrollar su ciudad, ¿no? Con el diseño urbano, fueron trazando el diseño urbano, preocupándose por los desarrollos, todo lo que eran las obras viales, el alumbrado y forestación. En 20 años se constituyeron en ciudad. Y me imagino que habría sido un pueblo pujante, en crecimiento, pero al empuje de las comisiones de fomento, que eran civiles, gente del común. Claro. Don José, Doña Rosa, el peluquero, el carnicero. Y bueno, hoy se puede todavía llevar adelante con esta mecánica. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenés muchos municipios que no superan los 10.000 habitantes. Y ahí podemos tener consejos deliberantes integrados por vecinos, que se divida el municipio en circunscripciones uninominales, es decir, vos trazás, por ejemplo, Castelli, son 10.000 habitantes, tiene 10 concejales.
dividís al municipio en 10 sectores, sí, en 10 cuadrículas, y que cada una de esas cuadrículas se presenta una lista de quien quiera ser representante concejal de ese barrio. Claro, ¿sabés cuál es el sí, pero ¿sabés cuál es el tema, Luis? ¿Sabés cuál es el tema? Que antiguamente cuando vos ibas al consejo había arriba como una, no te digo una mayólica, pero estaba así grabado en la pared que decía Honorable Consejo Deliberante, que era un honor estar ahí y que iban ad honorem, y entonces era el honor de poder defender una idea desde el llano. ¿Sí? Hoy lamentablemente se pelean por un sueldo y tratan de perpetuarse en las bancas 10, 15, 20, 30 años, que cuando vos haces un repaso pasaron esos 30 años sin pena ni gloria, pero tienen 5.000 hectáreas de campo. Digo, la historia cambió, la historia no es que van a ir a buscar para ordenar, para diseñar ordenanza y para que todo funcione bien. Van a buscar su estabilidad y su permanencia en el partido. Después de ahí en más lo que le pasa a la gente, y bueno, le echamos la culpa a la provincia, le echamos la culpa a la nación. Creo que en este aspecto lo que tendríamos que hacer es que el sueldo de los concejales sea 0 y que quien tenga el compromiso de ir a hacerlo lo haga porque realmente sea un honor y que sea una persona de bien quien vaya e instale las nuevas ideas. Claro, el riesgo que podemos terminar haciendo política de ricos, ¿no? Aquí en Mar del Plata, por ejemplo, tenés 1.100.000 habitantes, casi el 40% debajo de la línea de pobreza, y tenés barrios como el General Belgrano, que tiene 300.000 habitantes por debajo de la línea de pobreza, como te decía, y también se vienen construyendo countries, barrios cerrados, no sea cosa que también los componentes de estos barrios cerrados, de estos countries, después ocupen las bancas del Consejo Deliberante y termine siendo aún peor. Claro, pero ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Un gobierno de ricos o un gobierno de nuevos ricos? No, lo que tenemos que generar es concientizar a la gente en buscar su espacio de participación, claro, de tener que tenga voto, buscar la forma de que surjan, como eran las comisiones de fomentos o organizaciones sociales, ¿no? Con representación dentro del Consejo Deliberante, y que tengan su voto ahí y peleen en el momento de armar las partidas presupuestarias, de qué parte del presupuesto vaya hacia los barrios o las ciudades o los pueblos que son delegaciones municipales para el caso de la provincia de Buenos Aires. Claro. Para esto necesitas una pronta reforma tributaria para saber qué impuestos, qué recursos quedan en municipios y cuáles de ellos se coparticipan a la provincia, a la gobernación, ¿no? Claro. O sea, es una discusión profunda y con una reforma estructural. Ahora, pero esto necesitas nada más que un lápiz y un papel, un cuaderno y una virome en barata, y decís, bueno, hacemos aquello, hacemos lo otro, cuáles son tus propuestas, escríbele acá y buscamos el consenso, presentamos el proyecto en la Cámara de Diputados o la de Senadores, donde corresponda, se aprueba ley y se pone a trabajar. No necesita más que eso, digo. Seguro. Luis, vos sabés que es una charla enorme y muy linda para seguir charlando, y no sé si no te saco una vez por semana para charlar y para poder seguir instalando este tipo de historias. En tu zona, ¿se está hablando de pedir alguna autonomía, de tener cierta libertad al gobierno de la provincia, o la intención es instalar como para que la gente empiece a pensar? Mirá, dos temas. El tema de las autonomías se viene peleando desde hace muchísimos años, sobre todo el reconocimiento de nuevos municipios. Son casi 70 pueblos en provincia de Buenos Aires que están peleando y presentando proyectos constantemente para que se los declaren municipios. Esto no es burocratizar, esto es darles una oportunidad a los pueblos que puedan desarrollarse, porque en las ciudades capitales la mayor parte de los recursos queda en la ciudad capital y se olvidan de los pueblos de alrededor, ¿no? De lo que son sus delegaciones. Y el 23 de marzo de este año, el diputado por Saladillo, Walter Abarca, presentó un proyecto para el pedido de reforma de la Constitución de la provincia, para que se elija una convención constituyente y se trate lo que sería el capítulo 7º de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es sobre el régimen municipal. Se derogue todo ese capítulo y se implemente la idea de la autonomía municipal. Claro. Así que ahora hay un proyecto y bueno, tenemos que concientizar y hablar con los bonaerenses para que impulse y presione a sus representantes
diputados y senadores y trabajen la temática y no cajoneen el proyecto. Luis, última no te quiero sacar más tiempo. ¿Crees que tenemos una clase política que está bastante decadente, que cada vez se va degradando mucho más? ¿O crees que todavía tenemos la posibilidad de rescatar algún que otro candidato para poder poner el ejemplo y que empiece a funcionar bien todo, digamos? Digo, tomo ejemplo como pasó en El Salvador o como pasa en muchos países que tuvieron que dar vuelta a toda una historia e ir al hueso para poder reflotar. ¿Nosotros cómo estamos? ¿Estamos con una decadencia política? A ver, no puedo afirmar fehacientemente y decir y englobar a todos diciendo son todos decadentes, son todos corruptos o son todos inoperantes. ¿Viste cuando vos sos chiquito y veías el enchufe y querías poner el dedo? Bueno, si tu padre no te decía nada, vos ponías el dedo y te pegaba una patada. Sí. Ahora, si te retaban, no ponías el dedo. Creo que a nuestros dirigentes les hace falta el reto, pero el reto del pueblo, ¿no? Increparlos, presionarlos para que trabajen a favor del pueblo, obviamente. Sí, y de trabajar me refiero a que empiecen a promulgar leyes que sean realmente de necesidad del pueblo. No se trata acá de cambiar la constitución de la provincia para agregarle una A o una X a los nombres. Había una pampeana senadora que increpó a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires diciendo que la ley orgánica municipal es machista porque no habla de intendenta o concejala. Digo, no quiero ese nivel tampoco de discusión, pero le decimos a la vicegobernadora Magario, queremos una reforma por estos temas y presionamos con estas cuestiones, y en cada reunión que ella esté presente salte una voz diciendo en este tema, se van a poner a trabajar. Claro. Y se va a convertir en una muy buena vicegobernadora, ¿entendés la diferencia? Sí, sí. Creo que la herramienta fundamental hoy para toda la clase política es transparencia, que muestren en qué se gasta, que muestren cuáles son los proyectos, quién votó, quién no votó, por qué se aprobó, por qué no se aprobó. Creo que es la mejor herramienta que tenemos, porque de alguna manera es lo que ignoramos y es lo que nos mantiene siempre con un poquito de bronca, porque no sabemos puntualmente qué es lo que se hace, y eso es lo triste de toda esta historia. Luis, realmente una charla muy muy rica, y vamos a seguir llamándote porque creo que nos quedó muchísimo por charlar y tenemos muchísimo por hacer en un país tan rico como el nuestro. No, de eso no tengas dudas. La Argentina, no creo que haya en el planeta un país como el nuestro por su riqueza natural, no solamente por su riqueza natural, sino por su gente muy buena, gente humilde, un pueblo que es fiel a aquello que obviamente él es fiel también a su pueblo. Si tenemos candidatos que están cerca de su pueblo con propuestas, ideas, ese pueblo lo va a acompañar y lo va a apoyar y no te va a dejar solo. Sí. Es un gran pueblo argentino y el bonaerense, más allá de lo que los medios masivos te puedan hacer creer, ¿no? Claro. Lo que sí que no se puede vivir esta situación de el narco, de los chicos que se quieren ir al exterior, de la delincuencia. Creo que tenemos que decidir a cambiar, y se puede cambiar, Diego, se puede cambiar. Luis, te agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo a Lucas Belkov, que hizo la producción de esta nota, y que, bueno, estamos trabajando en conjunto con Liberada Buenos Aires, que estamos de a poquito entrando en aquella zona. Muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ustedes y muy buena semana para todos ustedes. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Así